Hola a todos, hoy voy a preparar una torta pascualina sin gluten, una empanada de espinaca o acelga y ricota, que tiene su origen en Italia, pero que es típica también en otros países como Argentina o Uruguay. Se consume tradicionalmente antes y durante la Pascua, de ahí su nombre, aunque está tan rica que en realidad se puede consumir durante todo el año. La masa de esta versión sin gluten es prácticamente la misma de mis empanadas de carne sin gluten que ya conocéis. Os dejo la receta aquí arriba. Ciertamente, la masa de la tarta pascualina con gluten es ligeramente hojaldrada, pero esta masa, aunque no lo es, queda muy rica también y va perfectamente con el relleno. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar esta torta pascualina sin gluten. Comienza preparando el relleno para que esté frío en el momento de rellenar la tarta. Lo primero que debes hacer es lavar muy bien las espinacas. Si lo prefieres, puedes emplear hojas de acelga en su lugar. Es muy recomendable que las sumerjas en agua abundante y que vayas escogiendo las de la superficie, para que la arena o la suciedad que puedan tener se vaya al fondo o se quede en el agua. Pica la cebolla bien fina y ponla a rehogar a fuego medio con un par de cucharadas de aceite. Cuando esté bien tierna, pero aún no haya tomado color, añade el ajo picado o prensado. Remueve 1 minuto o 2 para que se cocine y retira a un cuenco grande. En la misma sartén donde has rehogado la cebolla y el ajo, ve cocinando las espinacas por tandas. Cuando estén tiernas, pero aún tengan un color verde brillante, retíralas a un colador y sigue cocinando las siguientes. Cuando estén tibias, escurre todo el agua que puedas. Pícalas bien finas y nuevamente escurre todo el agua que puedas, hasta que no escurra más líquido, de verdad, hazme caso. Añade el queso ricota. Cuidado si sustituyes la ricota. Yo he empleado en una ocasión un queso fresco que ha soltado todo el suero en el horno, después os lo muestro. Añade el parmesano rallado, el huevo, añade sal al gusto, pimienta molida y nuez moscada. Remueve para que se mezclen bien. Cuando tengas el relleno listo, comienza a preparar la masa. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir almidón de patata y la harina de garbanzo. No he probado con otro tipo de harina. Cuidado con sustituirla porque puede que no dé el mismo resultado. Ahora añade el azúcar, la sal y remueve para que se mezclen bien. A continuación añade el agua, el aceite, que puede ser de oliva o de girasol en mi caso, y el huevo. Debes pesarlo y si te sobra puedes emplearlo después para pincelar. Remueve para que todos los ingredientes secos se empapen. Y cuando no queden partes secas, añade la goma xantana. Remueve para que se integre en la masa. Y cuando no puedas remover más con la cuchara, hazlo con la mano. Como ves, esta masa ahora mismo no tiene ninguna elasticidad, por lo que es necesario amasar. Recoge bien toda la masa del recipiente, vuélcala sobre la mesa y amasa varios minutos. Debes amasar a mano, pero como vas a ver es una gozada. Esta masa no se pega apenas. Como ves, debes ir presionándola contra la mesa. Tras un par de minutos tendrás una masa lisa como esta. Forma un cilindro para estimar mejor la cantidad de masa y divide en 2 porciones, una el doble de grande que la otra. Dales forma redondeada y cúbrelas para que no se sequen. Prepara un molde de horno. El mío tiene 20 centímetros de diámetro y 6 de alto. Como ves, he cubierto el fondo con papel y voy a engrasar los lados con aceite. Para estirar la masa, lo mejor es hacerlo sobre papel de hornear ligeramente engrasado. Te facilita enormemente manipular la masa, ya que debes estirarla muy fina. Comienza con la porción de mayor tamaño. Yo la presiono primero con la mano porque es más fácil controlar que quede redonda. Y cuando tiene 1 centímetro aproximadamente, continúo estirando con un rodillo. Aunque la masa no se pega nada, yo cubro con film de cocina. Después me servirá de ayuda para manipular la masa. Estira en un sentido
gira y sigue estirando de forma que la masa quede bien redonda. Debes estirar la masa muy fina, lo dicho, de esta cantidad te debe alcanzar perfectamente para una torta de 20 centímetros de diámetro y 6 de alto. Si ves que queda un poco irregular de forma, corta de donde sobra y pon donde falta. Y termina de estirar. Mi base debe tener 32 centímetros, 20 de la base del molde y 2 veces 6 centímetros para los bordes. Fíjate, la masa debe ser así de fina. Da la vuelta a la masa, quita el papel de horno y con cuidado centra la masa en el molde. Ahora ve acomodándola. En realidad, la masa es muy resistente y no debería romperse, pero ayudándote del film plástico, te aseguras que la masa no se rompe si tiras más de la cuenta. Quita el plástico y termina de acomodar la masa. Cubre para que no se reseque y estira la tapa superior. Esta tapa debe tener el diámetro del molde y un margen de unos 2 centímetros alrededor. Comienza a calentar el horno a 200 grados y rellena la tarta. Hay quien pone las espinacas primero y después hace los huecos para poner los huevos. Yo prefiero hacerlo al revés. Quedan los huevos más centrados y además es más fácil dejar la superficie horizontal. Coloco primero los huevos y voy añadiendo el relleno en los huecos. Tal como os contaba, hoy he añadido un queso diferente al que usé cuando grabé la forma de preparar el relleno. Ayer no encontré ricota en el súper y pensé que este queso no sería tan distinto. Bueno, pues se ha separado todo el suero en el horno. Después os lo cuento. Por eso os decía que llevéis cuidado si sustituís la ricota. Otra forma muy común de rellenar la torta es hacer los huecos en el relleno y añadir los huevos crudos. Os ahorra cocer los huevos, eso sí, no quedarán del todo redondos. Una vez que hayas rellenado la torta, libera un borde de unos 2 centímetros. Con los dedos mojados, ve limpiando de restos de relleno y humedeciendo el borde para pegar la segunda tapa. Coloca la segunda tapa centrada y ve presionando el contorno para acomodarla. Quita el film plástico y ve juntando muy bien las dos tapas. Presiona contra el molde y recorta el excedente. Lo dicho, debes estirar la masa bien fina y hasta te sobrará. Ya te contaré en otro vídeo qué hacer con el recorte. Cuando suba el vídeo te lo enlazaré aquí arriba. Nuevamente asegúrate de que los bordes estén perfectamente sellados. Y comienza a cerrar la torta. Una vez que la tengas, pincela la superficie con huevo. Haz un orificio en el centro para permitir que escape el vapor. Y aunque creo que no es habitual pinchar la torta pascualina con un tenedor, con esta masa es mejor que lo hagas, para evitar que se infle en el horno y se rompa. Cuando el horno esté bien caliente, introduce la tarta y hornea unos 50 o 60 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. Si te pasa como a mí, que el queso suelta suero, o si no has escurrido las espinacas suficientemente, saldrá el líquido por arriba. Tan pronto como te des cuenta, sécalo, para evitar que la masa se reblandezca. Y transcurridos unos 50 o 60 minutos, que la masa esté doradita, sácala del horno y déjala enfriar. Como ves, la masa sale un poco tiesa del horno. Cúbrela con papel aluminio o con un paño y deja que entibie. Media hora al menos, esta torta guarda muchísimo el calor. Y mientras que enfría, te cuento un par de cosas. Los que hayáis preparado torta pascualina con gluten, sabréis que lo habitual es dividir la masa en porciones menores, estirarlas por separado y cubrir cada una con aceite antes de apilar la siguiente. Una vez que están apiladas, se vuelven a estirar juntas hasta que tienen el tamaño necesario. El resto del proceso es el mismo que te he contado en el vídeo. Yo he probado a prepararlo así con esta masa, y si bien se forman las capas, el resultado no cambia demasiado. Es decir, estéticamente sí, se parece más a una torta con gluten, pero no llega a tener textura hojaldrada. Al comerla no notas ni la más mínima diferencia. Es decir, con esta masa no merece la pena hacer las capas. Otra cosa que os quiero contar. Este trozo se ve un poco chuchurrío porque lo tenía congelado. Veis que el borde se ha despegado un poco, pero es lo único. Podéis congelar el sobrante de esta tarta sin problema. Y ahora sí, ya está tibia la tarta, voy a cortarla para mostrarosla por dentro. A ver si hay suerte y consigo cortar un huevo a la mitad, porque no tengo ni idea dónde están. Como veis, la masa está infinitamente más blanda ahora.
Mira qué bien, he cortado un huevo a la mitad. Tal como os contaba, mi relleno de hoy ha supurado mucho líquido por culpa del queso. Se nota que la capa interior ha quedado algo reblandecida. Pero igualmente he querido mostraros bien el corte para que veáis que incluso con un relleno muy húmedo, la masa aguanta perfectamente sin romperse. La capa interior se reblandece, pero la exterior aguanta de maravilla. Eso sí, procurad que no os pasen, escurrid lo mejor posible el relleno. De estas cantidades que os he dado, sale una torta para 4 o 5 personas, según el hambre que tengáis y si se toma algún acompañamiento. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer un trozo de torta pascualina sin gluten y espero que os animéis todos a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.